Con nosotras Margarita de Michelén. No mires las cosas linealmente, míralas verticalmente. Todo lo que Dios trae a tu vida, todo Nabucodonosor, todo Airoc, todo babilónico, medo-persa o lo que sea, que Dios traiga a tu vida, tiene un propósito, y es que nosotros nos asemejemos más a Dios, que reconozcamos su soberanía, que nos arrodillemos delante de Él con más insistencia, pero que también nos llenemos de esperanza, porque la victoria está asegurada. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Patricia de Saladín. Esta semana estaremos leyendo el libro de Daniel, el último de los profetas mayores. Y esto como parte de nuestro reto Mujer Verdadera 365. Es un reto de lectura de toda la Biblia que estamos llevando a cabo en Aviva Nuestros Corazones y al que invitamos a participar a todas nuestras oyentes. Si hoy es la primera vez que escuchas esto, anímate y únete, porque nunca es tarde para empezar. Y a propósito, la lectura para hoy son los capítulos 1 y 2 del libro de Daniel. Y para conversar acerca de este libro de la Biblia, me acompaña aquí en el estudio mi amiga, mi hermana Margarita de Michelén. Hola, Maggie. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Es un placer estar de nuevo por aquí, después de tanto tiempo. Ay, sí, el placer puedo decir que es mío. No sé cuál está más contenta de que estemos aquí compartiendo este hermoso libro de la Biblia. Amén, amén. Y la pena que solamente tenemos un programa, Maggie, porque hemos hablado tanto de tantas cosas que tiene el libro de Daniel. Pero vamos, manos a la obra, vamos a comenzar para que Dios guíe, ¿verdad?, nuestra conversación y seamos nosotras edificadas y nuestras oyentes también. ¿Quién es el autor de este libro de Daniel? Bueno, el autor del libro es el mismo Daniel y se cree que fue escrito entre los años 540, 530 antes de Jesucristo y en los idiomas hebreo y arameo. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, siendo un adolescente, sale en el primer grupo de los deportados a Babilonia, en el 605 o 606 antes de Cristo. Y muchos escritores creen y afirman que estaría entre los 14 y 16 años, lo que hace que es un adolescente, y que era de linaje real o de la nobleza judía. Pero lo que más llama mi atención es que era un joven que sería testigo de los 70 años de cautiverio y quien, sin importar las circunstancias que le estaban rodeando, a lo largo de su vida se mantendría fiel a sus creencias. Así es, él vivió todos esos años y un jovencito con tanta gracia y con tantas convicciones, él y sus 3 amigos, que aun cuando el rey les manda cambiar el nombre, no pudieron cambiarles el corazón, porque sus corazones le pertenecían a Dios. Y podían haberle puesto los nombres que quisieran, pero era como en su interior. Ellos decían, tú me llamarás cualquier nombre, pero yo me llamo Daniel. Dios es mi juez. Amén. Y en realidad pensaba yo, Maggie, que Dios llama, ¿verdad? Y nos pone nombre, nos llama por nuestro nombre. Eso es lo que el sistema de este mundo trata de hacer, de amoldarnos, de cambiarnos el nombre, porque en ese sentido, si tú no entiendes quién tú eres en el Señor, eres un blanco fácil para todo lo que este mundo que quiere amoldarte y hacerte semejante a. Y cuán necesario es que nosotras conozcamos a Dios, como Daniel y a su palabra, al Dios de Daniel y a su palabra, para poder permanecer firmes en nuestras convicciones. Pero hay un mensaje central en este libro, hermoso como en ningún otro libro de la Biblia. Hay porciones que se destacan, que brillan como con esplendor por las palabras usadas. ¿Cuál es el mensaje del libro? Bueno, el mensaje central definitivamente es la soberanía de Dios. Es Dios ejerciendo su santa, buena y perfecta voluntad sobre toda su creación. Amén. Sobre el tiempo, las edades, las criaturas. Y es una voluntad que nadie ni nada la va a obstaculizar
o impedir. Una y otra vez nosotros vemos eso a lo largo del libro. Y podríamos pasarnos un programa entero sacando todos los versículos donde podemos ver esto. Pero extrayendo algunos, vemos que en el capítulo 1-2 dice que el Señor entregó. Y en el versículo 9, ahí mismo dice, Dios concedió a Daniel hallar favor. No fue que Daniel halló el favor, no, que Dios concedió que Daniel hallara ese favor. Y si vas al 17, ves a estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. O sea, vemos aquí Dios actuando sobre lo natural, traspasando, vamos a decir, la esfera de lo que uno como ser humano puede hacer. Y en el capítulo 2, ahí dice, cuando Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Es todo el tiempo una exaltación de esa soberanía, de esa sabiduría de Dios. Así mismo es. Y cuando tú te pones a ver, lo que también llama mi atención es no solamente que Daniel reconoce esa soberanía de Dios, sino también cómo los reyes a quien Él les sirve tienen que reconocer que ese Dios de Daniel es el Dios verdadero, el Dios vivo. Mira lo que dice en el capítulo 4, 34 al 37. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. O sea, el más grande de los reyes de esa época tuvo que reconocer que él es considerado como nada y que Dios actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero también vemos en el rey Darío reconocer algo similar en Daniel 6:26. Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Para mí, soberanía y soberanía. Así es, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Esas palabras cuando dicen el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, sobre todos los asuntos de la humanidad, y Él es el Dios que controla la historia, las edades, los acontecimientos y las personas que usará para llevar a cabo sus designios. ¡Wow! Es que Dios lo controla todo. Nosotras podemos vivir en paz, como con esa paz, como tú decías, Maggie, que sobrepasa todo entendimiento. Porque nosotros tenemos un Dios que es el Altísimo, que gobierna todos los asuntos. Cuando nosotros pensamos que Dios no tomó en cuenta esto, Dios no tomó en cuenta aquello, Dios lo tiene todo en sus manos y bajo su control. Todo. Por eso no podemos llenarnos ni de ansiedad, ni de temor, porque nosotras hemos creído y confiamos en el Dios que controla la historia, las edades, los acontecimientos. Amén. Es hermoso y es bellísimo lo que como está redactado ahí en el libro de Daniel. Sí, así es. No, es que si nosotros practicáramos eso, fuera realmente algo maravilloso. O sea, si nosotros viviéramos a la luz de esa verdad, llevándola a las últimas implicaciones que eso tiene, nosotros viviríamos vidas más afables, más apacibles, porque sabemos que todo cuanto acontece tiene un propósito, aunque no lo entendamos, porque no lo vamos a entender, porque yo no entiendo cómo fue que el cautiverio, o sea, tú te pones a ver y el cautiverio fue algo terrible, pero Dios permitió el cautiverio. Y Daniel no preguntó por qué Dios permitió ese cautiverio, simple y llanamente lo aceptó y vivió dentro de ese cautiverio con la conciencia
de que Dios es soberano. Amén. Y por eso pudo vivir, yo creo que con la paz y con la valentía que él vivió. Y una vida de adoración, una vida de Exacto. adoración a Dios. Ujú. Maggie, ¿cómo vemos entonces aquí? Hay todo un hilo de verdad, de que la Biblia es una sola historia, vemos la historia de la redención. ¿Cómo podemos aquí ver esa historia que comenzó desde Génesis y que va a terminar en Apocalipsis? Y Daniel definitivamente está en el curso de esa historia. Bueno, Patricia, es maravilloso ver al Dios de la historia actuar de maneras muy sorprendentes. Ujú. Él siempre saca cosas excelentes de lo que aparenta ser un gran mal, mientras él continúa con lo que se ha propuesto. En su historia, que no es estática, sino progresiva, vemos aparentes, así entre comillas, altibajos. Pero detrás de todos esos aparentes altibajos vemos a un Dios que, a pesar de los errores y los pecados humanos, continúa con su propósito predeterminado. El cautiverio, si nosotros lo miramos con ojos humanos, pareciera que fuera una interrupción a ese plan. Realmente fue una desgracia para ese pueblo. Y estar lejos de su amada Jerusalén no fue nada fácil para el pueblo judío. Y eso lo podemos ver en el Salmo 137, en el versículo 1, cuando dicen: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Pero por otro lado, nosotras vemos que en esa aparente interrupción sobreabunda la gracia de Dios en medio de una situación que es, tristísima, pero la vemos, esa gracia, como algo extraordinario. El Señor nunca jamás desamparó a los suyos, más bien Él llevó a cabo sus propósitos, como nos decían los profetas, con ese pueblo. Y guardó, ¿verdad? Guardó la simiente, porque él estaba todavía en este punto, estamos guardando esa simiente que habría de venir, que es la línea de donde vendría el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, en medio de todo esto, la historia seguía, la historia de la redención, llevando a cabo la promesa de Génesis 3:15. Ajá. Entonces esa promesa de Génesis 3:15 fue tomando forma a lo largo del tiempo por medio de diferentes personas y en variadas circunstancias. Pero lo que siempre tenemos que recordar es que en cada generación Dios se ha guardado remanentes que llegarían a ser parte de esa gran nación prometida a Abraham en Génesis 12, 2 al 3. Lo prometido a David, de que su casa y su reino durarían para siempre delante de Dios y que su trono quedaría establecido para siempre, también se estaba haciendo realidad en cada persona o cada individuo de la tribu de Judá, que fue guardada por la gracia de Dios, de donde iba a provenir el linaje real que alcanzaría su plenitud con la llegada de Jesucristo. Porque nuestro Dios es un Dios de pacto y definitivamente Él va a llevar a cabo su plan, como hemos estado diciendo. Sí, Patricia, y tú sabes algo importante a destacar aquí, es ver las profecías de Jeremías 16, 31 y 32 cumplidas aquí. Lo que Dios prometió se estaba haciendo realidad. Los judíos iban a volver a su tierra prometida. Y si no hubieran regresado, no hubiera habido pueblo. Tampoco Jesús habría podido nacer en Belén y tampoco hubiera podido ser presentado en el templo de Jerusalén. Entonces, ver esa soberanía guiando ese remanente, ese pueblo, eso es simplemente maravilloso. Así es. Y ahí vemos también, como tú dices, yo no me había percatado que si es en Daniel que se ve cuando se cumplen los 70 años y el pueblo regresa. Después en los otros libros vemos, ¿verdad?, su regreso, pero es de ahí donde ya vamos apuntando al nacimiento del Señor en tierra de Israel. Así es. Y entonces el Evangelio, ¿cómo podemos ver el Evangelio en este libro? Mira, Patricia, cuando nosotros vamos a Daniel 7, del 13 al 14, Daniel tiene una visión y dice que ve a uno que vendría del cielo como hijo de hombre. Hijo de hombre. ¿Ustedes saben cuántas veces se usa ese nombre en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús? 88 veces. Y Jesús
usaba muchísimo ese nombre para identificarse a sí mismo. Así que ese Hijo del Hombre, en el cumplimiento del tiempo, vino a traernos las buenas nuevas, perdonó nuestros pecados y nos declaró justas delante de Dios. Y de eso es que se trata el Evangelio, de Dios haciéndose como uno semejante a nosotros para ocupar nuestro lugar y podernos abrir las puertas al cielo, a su presencia. Yo creo que es clarísimo el Evangelio, cómo se ve ahí. Y para añadir algo más, Daniel es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y cuando tú llegas al capítulo 12, pareciera que tú estás leyendo como el Apocalipsis, los últimos pasajes del Apocalipsis. Y en Daniel 12 hay uno de mis pasajes más favoritos y me estimulan a seguir aferrándome a ese evangelio, proclamando ese evangelio, es que los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como estrellas por siempre jamás. Esa justicia es enseñar la rectitud de Dios. ¿Y cómo nosotros aprendemos la rectitud de Dios? Por medio de su evangelio. Entonces Daniel nos da una plataforma de donde vemos salir a ese Hijo de Hombre, y nosotros ya hemos recibido de gracia la salvación que ese Hijo de Hombre compró para nosotras. Y algo que me encanta de todos estos libros que hemos visto es que siempre, ¿verdad? Vemos el pecado, vemos las consecuencias de ese pecado, pero vemos esa gracia de Dios que se extiende, y vemos siempre la esperanza. O sea, todo lo que nosotros vivimos aquí en este mundo presente no es todo. Siempre se apunta, ¿verdad?, a lo que viene que es todavía mejor, a esa esperanza de ese reino. Todos esos reinos que se mencionan en el libro de Daniel, como tú decías, donde Dios es Señor sobre todos esos reyes, en realidad apuntan a esa promesa final de ese rey que finalmente vendrá y rescatará a su pueblo y a su mundo, y donde tendremos para siempre ese reino glorioso. Entonces nosotros vemos, Maggie, un patrón que se ve, o sea, una línea que se ve en Daniel y en sus amigos, y se ve ahí, viendo ese final, ese rey que vendría, es que esa esperanza debe promover en nosotros fidelidad a nuestro Dios. Fidelidad a un Dios que es, como veíamos, soberano, majestuoso, el Señor de toda la historia. ¿Y qué cosas vemos del carácter de Dios? Hemos dicho algunas, pero son tantas que hay en el libro de Daniel que quisiera que viéramos todo eso que dice que Dios es Dios del cielo, el Altísimo, que reina, que gobierna. Mira, yo pienso que Él es el que trae a nuestras vidas las personas que nos ayudarán y edificarán, o nos retarán para hacernos desarrollar un carácter más como el de Jesucristo. O sea, Daniel se enfrentó a Iroc, se enfrentó a 4 reyes, y esos reyes lo hicieron, o sea, esas situaciones, vamos a decir, le hicieron depender más del Señor, para crecer en temor de Él, en Señor, yo no puedo. Yo necesito que tú me ayudes y me des gracia y sabiduría. Pero también vemos que Él es el quien le da la gracia, el hallar el favor, la sabiduría y la inteligencia, el discernimiento, fama, poder. Él es que da todas las cosas. Y cuando yo aplico eso a mi alma, yo digo, Él sabe exactamente lo que yo necesito. Amén. Exactamente. Entonces, también yo puedo aprender que ese Dios, si tú te propones no contaminarte con el mundo, ese viviente que te ve, ese viviente te va a ayudar, ese Altísimo te va a ayudar, porque Él no solamente es soberano. Para ser soberano tú tienes que ser poderoso también, y para quitar y poner reyes. Entonces ese poder está a nuestro favor, y eso debe de motivarme a la fidelidad. También me enseña que Dios no le va a dar su gloria a nadie, a nadie. Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y ahí mismito
ya tú sabes, la sentencia cumplida. Entonces nosotros vivimos en días similares como los de Nabucodonosor y las grandes Babilonias. Ya no hay una, no es una, no, son muchas Babilonias. Y a veces nosotros tenemos nuestros pequeños reinos y creemos También, que somos autoras y edificamos nuestro pequeño reino, y es una cosa tan impresionante como Dios ve ese orgullo. A mí me afecta ver que dice que pasaron 12 meses antes de la sentencia. Muchas veces cuando nosotros desoímos la voz de Dios, Dios no ejecuta sentencia inmediatamente. Dios es lento para la ira y no quiere que ninguno perezca y nos va dando tiempo y más tiempo, pero definitivamente su sentencia sobre el orgullo y la soberbia. El orgullo y la soberbia son dos pecados que son la raíz de muchos otros pecados, pero están muy en nuestros corazones y Dios los juzga severamente. Así mismo es, así mismo es. Pero por otro lado también yo veo cómo Dios utiliza los medios que Él entiende que sean necesarios. Es maravilloso ver cómo usa a Nabucodonosor para cautivar y a Ciro para liberar. O sea, dos reyes paganos, usándolos Dios para llevar a cabo esos planes suyos que nadie puede frustrar. Porque vemos este mundo tan convulso hoy en día políticamente, los gobiernos, guerras, pleitos, todo lo que se ve en la política y en el mundo, y pensamos, el mundo está como loco. El mundo parece estar como loco, pero realmente todos esos gobernantes están en las manos del Señor, llevando a cabo su plan como Él está determinado a que suceda. Y Él es el Dios del pasado, del presente y del futuro, porque Él es eterno. Amén, gloria a Dios por eso. Otra cosa es que cuando yo veo a otras cómo Dios bendice a otras personas con más sabiduría, más dones, más talento, yo lo que debo es de alabar a Dios por eso, no caer en envidia, sino alabar a Dios porque Él a través de esa persona a la que le ha dado esa sabiduría, está llevando a cabo sus propósitos. Entonces eso también quita de nosotros el espíritu de competencia. Todas estas cosas, lo que vemos es, como te digo, Dios usando vasos frágiles, insignificantes como somos nosotros, para llevar a cabo sus propósitos que trascienden el aquí y ahora. Y Maggie, el tiempo se ha ido corriendo, pero realmente yo quisiera que tú compartieras cómo ha sido, y muchas cosas se quedaron, porque son muchas cosas que tiene este libro. Bueno, yo me alegro también de que Nancy va a salir al aire próximamente, no sé en qué tiempo, una serie que se llama El cielo gobierna, que es de todo el libro de Daniel, así que nos vamos a dar banquete. Sí, señor. Pero ¿cómo ha sido relevante en tu vida? ¿Qué puntos específicos de aplicación tú quisieras decirle a las hermanas que nos escuchan acerca de este libro? Bueno, como tú dijiste anteriormente, nosotros estamos viviendo en días no que parecen locos, no, el mundo está loco. Pero no es una locura que está fuera del control de Dios. Nuestros pecados nos han alcanzado y el que comete pecado comete una locura, literalmente. Entonces yo he tenido que repasar el libro de Daniel varias veces para yo recibir ánimo y esperanza. Porque si tú ves mucho lo que está sucediendo aquí abajo y te olvidas de que el cielo gobierna, tú te vas a frustrar. Entonces todo el tiempo hay que estar mirando hacia arriba. Ahora, realmente yo creo que Dios está en el absoluto control de todas las cosas. Esa es una de las preguntas que el Espíritu Santo me ha hecho preguntarme a mí misma. O qué tanto yo me he propuesto no contaminarme con el mundo, con lo que veo, con lo que oigo, con lo que hago. Soy verdaderamente íntegra, Patricia. Mira, la palabra integridad significa la condición de ser intachable y apunta a perfección, a sinceridad, a sensatez, a rectitud, a moralidad. Y es ser lo mismo que yo soy en privado, serlo en público. Y sabemos que no somos perfectas, no somos pero perfectas. Debemos tener un anhelo pero de agradar al Señor. Y Daniel fue reconocido por esas cosas. No hubo cosa por la cual le pudieran decir él es culpable. Siempre era inocente en todas sus cosas. Y yo mi ruego al Señor es que en la integridad de mi corazón me ayude a andar en medio de mi casa, como dice el Salmo 101. Pero si hay algo aparte de la soberanía de Dios, Daniel no solamente vivió a la luz de la soberanía de Dios y por eso le oraba a Dios, sino que Daniel tenía una actitud también de aceptar cuál era la providencia de Dios para su vida. Entonces, yo no sé en qué situación tú te encuentres hoy,
Quizás tú puedas estar en un exilio o en una aparente esclavitud, una aparente interrupción de Dios en tu vida. O en un horno o de en fuego. un horno de fuego, o en la boca de Oh. los leones. Todo eso es una realidad en la vida del creyente. Pero nosotras tenemos que mirar al cielo y ver que detrás de todo lo que está aconteciendo hay un Dios soberano que ha prometido no dejarme ni abandonarme. Porque ¿qué vemos en Daniel? Lo mismo que pasó con el éxodo de Egipto. Dios preservó su pueblo, los sacó, los preservó, hizo una gran nación. Vemos ahora este pueblo en el exilio y Dios preservando y sacando esa nación para entonces traer ahí ese linaje de Jesucristo. Entonces la historia todavía no se ha acabado. Nosotras estamos en medio de esa historia. Y así como Dios preservó a su pueblo, así te va a preservar a ti en medio de una familia conflictiva, en medio de quizás un esposo que no te comprende, o en medio de una situación económica difícil, o en medio de lo que hemos vivido este año como pandemia, que ha sido un año donde Dios, nada más falta que salga, se abra una nube y salga. Yo soy el que controla todo, porque aún la ciencia no puede decir absolutamente el virus se va a curar así. Ujú. Entonces, esas son lecciones muy prácticas. Daniel es un libro que tú lo puedes aplicar, yo creo que todos los días de tu vida. Y a mí me gusta, como dice la Reina Valera, que hablando de eso, de que nuestra es la confusión de rostro, pero tuya, oh Señor, es la justicia. Tuya, oh Señor, es la gloria. Y vuelve y repite, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Y no solamente nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, pero oh de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Amén. Y el perdonar. Y esa grandeza de ese Dios es lo que nos sostiene. Amén. El Dios creador, el Dios altísimo, el Rey de reyes, el Señor de señores, ese es nuestro Dios. Y nuestra alma está anclada en Él, en sus promesas, en su pacto fiel y en esa esperanza de ese futuro glorioso que espera a todos los entendidos como estrellas a perpetuidad. Brillaremos en el firmamento por gloria propia. No, nuestra es la confusión de rostro, de Él es la gloria. Amén. Y de Él amén. Es la sabiduría. Y amén, amén, así es. Si hay algo aparte de la soberanía de Dios que sería bueno que nos quedáramos con esto, es que la oración juega un papel vital en la vida nuestra. Daniel no dependió de su sabiduría, no dependió de sus recursos. Daniel para todo oraba. Y esa oración del capítulo 9, yo creo que merece que nosotras nos detengamos a meditarla y a orar en base a esas verdades que él transmite ahí. Dios es un Dios fiel al pacto y a las promesas. Y es una oración, yo las invito, hermanas, a que ustedes estudien la oración de Daniel, porque de ahí ustedes van a sacar muchas ideas para darle forma a sus oraciones. Esa oración, o sea, de confianza, porque Daniel estaba como esperando en ese tiempo, y cuando él hace esta oración, aparentemente ya los 70 años estaban por cumplir. Entonces él hace esta oración y apela a las promesas de Dios. Lo hace con insistencia y con fervor, con oraciones y súplicas, pero también reconoció no solamente el pecado de la nación, sino el mismo Daniel intachable se incluye en la oración. Apeló al pacto, al carácter de Dios. Y lo más importante, aunque Daniel nunca volvió a Jerusalén, se identificó con su pueblo y con su nación. Entonces, aunque yo no vea las respuestas a mis oraciones, yo puedo vivir con esperanza, porque nuestra victoria está asegurada en ese Mesías príncipe que en el cumplimiento del tiempo nos bajó el cielo a la tierra y con su vida, muerte y resurrección nos abrió las puertas del cielo. Entonces todo ahí afuera, Patricia, parece incierto, pero no para nosotras. Con cada día que pasa en tus circunstancias que tú estás viviendo, ¿sabes lo que está sucediendo? Que esa realidad de que ese lucero de la mañana aparecerá pronto. Y esto tiene que darnos esperanza. No mires las cosas linealmente, míralas verticalmente.
todo lo que Dios trae a tu vida, todo Nabucodonosor, todo Airoc, todo babilónico, medo-persa o lo que sea, que Dios traiga a tu vida, tiene un propósito, y es que nosotros nos asemejemos más a Dios, que reconozcamos su soberanía, que nos arrodillemos delante de Él con más insistencia, pero que también nos llenemos de esperanza. Amén. Porque la victoria está asegurada. Muchas gracias, Maggie. Gracias por compartir tu pasión por la palabra de Dios. Gracias por estar una vez más con nosotras aquí en Aviva Nuestros Corazones. Hoy hemos recordado verdades hermosas, verdades tan importantes que nos dan una perspectiva correcta de la vida de este lado del cielo. Y hablando de que el cielo gobierna, mañana continuará siendo alentada a perseverar en la carrera de la fe en medio de los retos de la vida. Nancy nos traerá una vista panorámica del plan maestro de Dios. No te pierdas esta próxima serie de Aviva Nuestros Corazones. Escudriñando la Escritura juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.